No, estas cosas las escribieron porque estaban obligados a escribirlas. Porque ocurrieron. Porque de otra forma no lo hubieran inventado. Sobre todo desde el momento que escribieron un libro para tratar de convencer a los otros de que tu Dios es mejor. Pero todos los demás se reirían, ¿no? Necesariamente. Si tu Dios es mejor, porque en tus escritos dice que se enoja solamente porque le robaron carne. Dios. Estas son las cosas por las que tenemos que pensar, es decir, hacer estos cuestionamientos sería lógico de acuerdo con el sentido común, porque de otra forma serían necesarios grandes discursos, sobre todo muy complejos, con muchas derivaciones, hechos de una forma que si se escuchan no se entienden. ¿Por qué no se lee lo que está escrito aquí y ya? Porque si se lee lo que está escrito aquí, se corre el riesgo de entender y eso no se puede permitir. Y por eso es que me dicen siempre constantemente, no, no se debe leer literalmente, porque es la lectura de los estúpidos. Fantástico. Entonces yo digo que leamos como estúpidos. Pero si quieren, si quien haya escrito esto quería comunicar algo, ha comunicado esto, no otra cosa. Lo otro está en la cabeza del que lo interpreta. Lo otro está en la cabeza de aquellos que le atribuyen a la Biblia lo que en la Biblia no está escrito. Cuando leo, escucho los discursos de los teólogos, etc., en ese momento me doy cuenta de cómo estos padres hablan de la Biblia, como si la Biblia no existiera. Repito, hablan de la Biblia como si la Biblia no existiera. Pero pueden hacerlo porque saben que nosotros no la leemos. Porque a través de los siglos nos han dicho que lo que ellos dicen es que eso lo que dicen es verdad. En realidad yo hago de cuenta de lo que está escrito acá es verdad. Y si hago de cuenta de que todo lo que está escrito es verdad, ahora todo tiene sentido. Y si en vez de eso hacemos como ellos hacen, hacemos de cuenta que la Biblia habla de Dios, la Biblia pierde completamente el sentido y el significado. Porque se trataría de un libro que constantemente describe una cosa queriendo decir otra. Constantemente tiene escrito una cosa queriendo decir otra. Pero si no sabemos ni siquiera el nombre del autor de la Biblia, no sabemos ni siquiera quién fue. Y cuando digo Biblia me refiero también al Nuevo Testamento. No debemos quedarnos con los evangelios que fueron escritos por Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Nadie lo sabe. No sabemos quién los escribieron. Pero la tradición se los atribuye a ellos, pero no hay una línea en la cual podemos decir que sabemos quién fue que la escribió fehacientemente. Ni una sola, para empezar. Piense que en el libro de Ezequiel, en un momento, los exégetas de la historia del exégesis, si no me equivoco, en 1250 versículos, los exégetas dijeron que con suerte a Ezequiel se le podría atribuir unos 120, 125. Así que no sabemos quién la escribió. No sabemos quién la escribieron. No sabemos cómo se escribió originalmente. No sabemos cómo fue leída. Pero tenemos la presunción de saber de cuando esos, que no sabemos quiénes fueron, la escribieron, quisieron decir otra cosa. Pero si yo hiciera una afirmación como esa, me atacarían todos juntos. Porque tendrían la razón. Y eso es lo que nos ha hecho creer por siglos. Y nosotros lo creemos. Porque no la leemos. Porque la Biblia ha sido predicada también. Otra cosa de la que no sabemos nada es del texto. Tienen que saber que hubo un proyecto llamado Bible Project de la Universidad de Israel, que fue desarrollado en el año 1958, que tenía como objetivo intentar reconstruir una Biblia lo más parecida al original, recolectando todo tipo de documentación existente en el mundo. Les dieron 2 siglos para hacerlo. Y así que dentro de 340 años, si todo va bien, tendrían una Biblia similar, muy parecida a la que fue escrita al principio, pero de la que nadie sabe nada.
porque no sabemos. No sabemos. La única certeza que declaran estos investigadores israelíes, docentes de la Universidad de Israel, es que la Biblia que leemos hoy no es la que fue escrita originalmente. Pero cada vez que la escribían, la cambiaban. Cada vez. Ya sea que el que la escribiera, se le editara o si se le copiaba. Ahora esto viene muy bien. Esto vale para todos los textos antiguos. Para los textos sumerios, los textos griegos. Aquellos que hayan estudiado la historia clásica recordarán seguramente toda esta cuestión homérica, ¿no? Habría sido él que escribió el libro, por el contrario, fue una serie de autores que después fueron reunidos, nadie sabe quién lo escribió. La Odisea, pero por fortuna sobre la Odisea no se construyó una religión, así que en el fondo es un poco, ¿cómo decirlo? Un estudio muy bonito desde el punto de vista literario, filosófico, histórico, etcétera, aunque no podemos saber quién la escribió, porque todo termina ahí. También sí, se le aplica a la Ilíada y la Odisea la misma categoría exégeta que se le había aplicado a la Biblia, se podía construir un nuevo teísmo homérico, igual al bíblico, que con la misma nitidez de la existencia, así es, ninguna. Basta con aplicar la Ilíada y a la Odisea la categoría de los teólogos y los exégetas, condicionados por la teología, le aplican a la Biblia, resultado de un perfecto monoteísmo homérico, que obviamente no existe, como no existe el monoteísmo bíblico, pero definitivamente no existe. En la lengua hebrea ni siquiera existe la palabra para referirse a Dios. Pero si no existe un término, significa que este mundo, lo que dije cuando hablé en la Universidad de San Rafael en Milán, significa que no existe el concepto subyacente, porque del concepto nace la palabra. No es que el concepto se elabora las palabras. Se formula, se formaliza con las palabras y se expresa con las palabras. Si no existen las palabras es porque no existe el concepto subyacente. Porque la palabra habla de Dios. Y con esto no quiero decir que Dios no existe, significa que en el libro no está, solo eso. Por lo que sería bueno para los teólogos es que hagan, como dijo el Papa Francisco hace 2 años, cuando estaba de viaje, él dijo, dejemos que los teólogos se ocupen de lo extraño. Eso es lo que hacen los teólogos. Seamos felices. Porque esa no es su tarea. Eso se resume todo. Le dejamos la Biblia. Ahora de la Biblia no sabemos nada. Se predica. Se predica. La persona que es papa, cardenal, obispo, teólogo, sacerdote, catequista, el 95%, siendo generoso, el 95% de los casos no conoce la lengua en la cual está escrita la Biblia. Por lo tanto, predica en base a traducciones. Traducciones que cambian continuadamente, que cambian a través del tiempo y además en aspectos muy importantes, muy importantes. Así que lo que estoy diciendo es que con el tiempo algunas cosas, yo digo marquen algunas cosas, porque verán desaparecer de la Biblia inevitablemente el concepto de creación. Porque así como en hebreo no existe la palabra Dios, no existe el verbo para crear, el significado crear de la nada tampoco existe, por lo que no se puede hablar de creación si no existe el verbo, porque la Biblia no se ocupa de la creación. Verán desaparecer omnipotente porque no está. Verán desaparecer finalmente la traducción del término olam, que se traduce como eternidad, porque no significa eternidad, significa, si podemos hablar sobre el particular, porque es una cosa curiosa, significa no conocido. Además, no conocido no se refiere al tiempo, se refiere a un lugar en el espacio, algo espacial. Así que verán desaparecer eternidad, que es la palabra olam en hebreo. En Stuttgart, en 10 minutos antes de subir al avión, me dieron una Biblia en alemán, en la que salvé el 2018, en el cual finalmente la Conferencia Episcopal Alemana, por lo tanto católica, la Conferencia Episcopal Católica Alemana, ha quitado del libro de Isaías la profecía sobre la Virgen que concebirá y parirá un niño.
finalmente no está más. ¿Y saben por qué digo finalmente no está más? Porque nunca estuvo. Porque en la Biblia judía no está, nunca estuvo. Y cuando estos años han pasado, continúo diciendo cuando en la Biblia dice o encuentran referencias a una profecía que se refiere a Jesucristo, pídenle una explicación a un teólogo cristiano y pídenle una explicación a un exégeta judío, y les darán explicaciones completamente diferentes, y el judío tendrá la razón. Ahora, en Alemania, desde el 1 de enero del 2018, no se puede decir más que Isaías profetizó que una virgen concibió y parió a Jesucristo. No se puede decir más eso. Hasta el 31 de diciembre del 2017, los sacerdotes lo podían decir. 24 horas después, ya no lo podían decir más. Finalmente. Porque nunca estuvo ahí. Pero cuando yo lo decía, el año pasado, la reacción era, bueno, no importa. Siglos de tradiciones que dicen esto, y viene Biglino y describe, no, yo no describí nada, yo no hice nada, he hecho un trabajo de idiota, siempre digo, miren lo que está escrito aquí y ya está, pero hagan lo que quieran. Solo espero que todos esos personajes que se sienten más importantes que yo hayan hecho algún descubrimiento importante. Dicen, claro, siglo de tradición y ahora usted llega y no, si no es así, no. Y lo explican en la nota de pie de página, que el término hebreo alma no significa virgen, sino muchacha joven. Y concebirá en hebreo no es un verbo, es un adjetivo, está encinta. Entonces hay una unión del participio, por lo tanto en hebreo está escrito en una muchacha que está encinta, está por parir. Pero inventaron que una virgen concebirá y dará luz a futuro. Todo esto porque a partir de la traducción en griego utilizada después porque era funcional. Y hay algo que debía encontrar en base porque se necesitaba encontrar después referencias en el Antiguo Testamento, referencias para los personajes, referencias que no están en ninguna parte. En ninguna parte. Y si después se construyó todo esto, lo otro finalmente desapareció. Desaparecerá como las otras que ya mencioné, porque no están. Eso es todo.